Bien, entonces vamos a resolver el ejercicio 25 del TP2. Bien, voy a compartirles la pantalla del Codeblocks. Bueno, estos pasos ya los conocen. Voy a crear un archivo nuevo. De C++, lo voy a guardar en UTN, Fundamentos de Informática, clase 8. Y era el TP2, ejercicio 25. Bien. Entonces, lo que hay que tener acá claro es que el tipo de dato que vamos a usar para resolver esto es char, ¿sí? Porque habla de caracteres. Si yo quiero guardar la letra A, tengo que usar el tipo de dato char. A la variable le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿sí? Yo le voy a poner ingreso, por ejemplo, a la variable, porque es donde voy a ingresar, el usuario va a ingresar el carácter, ¿sí? Entonces, nos pide 3 veces este ingreso. Bien podríamos usar el ciclo exacto, ¿sí? Pero bueno, en este contexto todavía no se conocía esa estructura. Así que habría que repetir 3 veces, ¿sí? Ingresar un carácter, ¿sí? Entonces, hago el ingreso en la variable ingreso, y ahora a mí me interesa acá preguntarme si esta variable, ingreso, tiene la letra A, ¿sí? Entonces, eso se podría hacer con un switch también, pero no tendría mucho sentido hacer un switch que tiene un solo caso, ¿sí? Tiene más utilidad un switch si yo le defino varios casos. Así que yo Poco a acá... grabar, perdón. ¿Cómo? No pusimos a grabar, ¿no? Ahí arrancó. Yo puse sí. Ahí cómo no lo veo yo grabando. ¿No está Ahí grabando? sí. No, Sí, bueno, sí, ahora sí. está. Si no, lo Sí, sí. repito todo y hacemos de cuenta que no dije nada, ¿eh? No pasa No, nada. solamente basta decir que estamos haciendo el ejercicio 25 del Sí, TP2, que trabaja con carácter, cadena de, con cadena no, con con caracteres. caracteres simples. Entonces, yo acá lo que voy a querer hacer es preguntarme si ingreso es igual, recuerden, para comparar es 2 iguales, a la letra A minúscula, y fíjense que la letra A minúscula la tengo que escribir con comillas simples, ¿sí? No lo pongo ni con comillas dobles, y mucho menos sin las comillas, porque esto no va a funcionar como uno pretende que funcione, ¿sí? Acá no me estoy preguntando si ingreso contiene la letra A minúscula, sino me estoy preguntando si ingreso es igual a una variable que se llame A, que no la declaré, ¿sí? Entonces, no es eso lo que quiero hacer, quiero saber si la variable contiene la letra A. Si eso es así, yo tendría que hacer una variable más, ¿sí? Cont, voy a poner de contador, en 0. ¿Bien? Entonces, si ingreso es igual a la A, lo que hago es aumentar esto. ¿Bien? Y esto lo tendría que repetir 3 veces. ¿Bien? Entonces, lo que podemos hacer, como para repasar un poco lo que vimos en las clases anteriores de ciclo exacto, es repetirlo 3 veces, pero no copiando y pegando, sino haciendo un ciclo exacto, ¿sí? Un for. Así que voy a hacer acá un for que dé 3 vueltas, ¿sí? Y para eso, bueno, ahí está dando 4 vueltas. Empiezo en 1, voy hasta el 3 inclusive, ¿sí? E incremento de 1 en 1. ¿A alguien le queda alguna duda de qué significa cada sección, por así decirlo, del for? Lo podemos repasar con más detalle. Si no, lo dejamos ejemplificado acá y empezamos con ciclo inexacto, ¿sí? Porque por ahí se aburren un poco viendo algo que ya estuvimos viendo, ¿sí? Yo lo explico, no tengo problema. Bueno, el ciclo for, entonces, habíamos dicho que nos servía para repetir una cantidad de veces que uno conoce, ¿sí? Una cantidad exacta de veces, un conjunto de instrucciones. ¿Cuáles son ese conjunto de instrucciones? Bueno, las que yo quiera, pero las defino entre las llaves. Como pueden ver, el for tiene un par de llaves, acá están iluminadas. Todo lo que esté adentro se repite las veces que, dado lo que yo pongo acá, corresponda, ¿bien? Entonces yo estoy repitiendo el ingreso, la pregunta de si el ingreso es la A minúscula y la contabilización en caso de que pase eso, ¿sí? Luego, ¿por qué da 3 vueltas? Bueno, la primera parte del for, ¿sí? Yo voy a ver si puedo poner esto más grande. No puedo.
La primera parte del for lo que está haciendo es inicializando el valor de la variable, porque el ciclo for lo controla una variable entera que yo tengo que declarar y utilizar para eso. Entonces, el for en este caso arranca desde 1. Esta instrucción que selecciono acá se va a ejecutar una vez y solo una vez. ¿Bien? Entonces, arranca desde 1 y lo que hace luego es preguntarse lo que está acá. Si esto es verdadero, entonces realiza la iteración, o sea, ejecuta el código que está entre las llaves. Entonces, 1 menor o igual a 3, sí, ejecuta esto de acá. Cuando encuentra la llave de cierre del for, lo que hace es la última de las instrucciones, que es i++. Que recuerden que i++ era lo mismo que poner i es igual a i+1, ¿sí? I++, con un comentario acá, i++, equivalente a, podríamos decir, lo mismo que poner i igual a i+1. Hacen la misma cosa. Entonces, incrementé el valor de i. Ahora, lo primero no se vuelve a ejecutar, nunca más vuelve a ser 1. Vale 2, entonces se pregunta 2 menor o igual a 3, todavía es verdadero. Entonces, itera una vez más. Vuelve a encontrar la llave de fin, incrementa una vez más, estamos en 3, el valor de i. Vuelve a ser verdadero esta proposición lógica, una tercera vuelta. Luego se encuentra con la llave de fin, i vale 4, ¿sí? Y se pregunta, 4 es menor o igual a 3, y esto es falso. Entonces, cuando nos da falso esto, termina el ciclo y ejecuta lo que viene a continuación. Y yo en este caso lo que quisiera hacer es mostrar cantidad de veces que se ingresó el carácter A, 2 puntos, y un cout que muestre lo que tiene conto, ¿sí? Bien. Ahí quedaría resuelto el ejercicio con la variante de que estamos usando un ciclo exacto y había que usar, obviamente, solamente la decisión simple, pero nos sirve para explicar las dos cosas. Entonces, ingreso en cualquier carácter, por ejemplo, el signo pesos. Ese es el primer carácter que ingreso. El segundo que ingreso es la A minúscula y el tercero que ingreso también es la A minúscula. Entonces, de los 3 caracteres que puse, solamente 2 veces fue igual a la A. Así que la cantidad de veces que se ingresó la A fueron 2. ¿Bien? Y a tener en cuenta una cosa, ¿sí? Yo voy a dejar un endl acá para que quede más prolijo, que la A minúscula no es igual, obviamente, a la A mayúscula. ¿Sí? Para nosotros es la A, pero para la computadora, para este lenguaje, la A mayúscula no es igual a la A minúscula, entonces me dice que 0 veces ingresó el carácter A minúscula. ¿Sí? Eso es algo que es así, no se puede cambiar esto, sí se puede cambiar la forma en que comparo. Yo podría comparar por la A minúscula o la A mayúscula. Hay varias maneras de salvar esta situación, pero en este caso tengan en cuenta que hace diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Recuerden que nosotros, la mayoría de nuestra guía de trabajo está hecho con variables que almacenan números. Y por lo general valores enteros. Recuerden que nosotros tenemos variables que almacenan números enteros, que son las int o entero en el pseudolenguaje, float o real para usar números con coma, y char o carácter, que es para almacenar de a una letra o símbolo o carácter a la vez. Son 3 variables distintas. Nuestra materia, van a ver que no hay muchos de este tipo de ejercicios acá dando vueltas, así que estuvo piola que lo consultes para que lo aclaráramos, porque digamos que la materia está más orientada hacia la lógica de cómo desarrollar más que a los detalles. Y por las dudas, ahí no me entra una palabra, ¿sí? Ahí me entra un carácter solito. Vamos, gentes, yo iba a arrancar con un repasito que lo voy a hacer rápido del ciclo exacto, ya que acá ya lo estuvimos viendo. Así llegamos a la definición del exacto. Ahí preguntaban por el... Recuerden que ustedes tienen guías de trabajos resueltos, ¿sí? Hay guías con los trabajos prácticos para hacer, y dentro de esos hay un conjunto de ejercicios también en el aula virtual que ya están resueltos. Están resueltos en diagramas, y íbamos a también desarrollarlos en el código, creo que nos habían pedido, ¿no? Y está eso algo tenemos.
Lo que Lo tenemos tenemos en el pseudocódigo. no, no, Ah, perdón, ya que habíamos quedado en hacerle, traducirle al lenguaje C las instrucciones que teníamos de pseudocódigo. sí, yo lo que subí fue un apunte de C y C++, hasta decisión múltiple inclusive, Ah, buenísimo. explicando todos Bueno, los elementos hasta decisión múltiple. Y la parte 2, que bueno, tal vez esta semana empieza, lo puedo hacer, va a tener los 2 ciclos. Y con eso bueno, quedaría como el mismo apunte de pseudo, no el mismo, pero la misma idea del de pseudocódigo, pero en C y C++. bueno, recuerden eso, fíjense que hay unos cuantos resueltos, y si hay alguno más que los últimos de la práctica 2 están buenos para practicar, no se los vamos a tomar en un examen, ¿no? Yo digo para son largos, son para pensarlos, sentarse, verlos. Aparte, si está resuelto, por ejemplo, en diagrama o en pseudocódigo, deberían poder pasarlo o a código en C o a diagrama, o sea, porque es la misma lógica. Recuerden que cuando resolvemos algo, resolvemos el algoritmo, y a veces lo hacemos en pseudocódigo, a veces en C y C++. En diagrama nos cuesta un poco más porque es más difícil de dibujarlo y grabarlo, ¿sí? No queda tan prolijo, me parece que se ve mejor en el código. Pero un día podríamos probar, tratar de hacer un diagrama y grabarlo con alguna cámara, algo, y ver si queda bien, porque debe haber gente que haga diagramas. Sí, yo ahora este apunte lo hice con los dos, ¿no? Con diagrama y código Está bien. para que lo vayamos siguiendo de ambas cosas. Bueno, entonces, ahí vamos. Nosotros estamos trabajando con estas estructuras de repetición y vimos que había dos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No, ¿no es cierto? Uno era el exacto, el que estamos trabajando ahora, que sabemos la cantidad de veces y la conocemos como for, y el inexacto, que no sabemos la cantidad de veces, pero sabemos que se repite y se llama while, en general en los lenguajes. Entonces, habíamos visto algunos ejemplos, por ejemplo, este era el más sencillito, 10 alumnos de un curso, queremos saber cuál es la edad máxima, por ejemplo. Entonces, dentro del ciclo vamos ingresando los valores de edad y comparándolos entre ellos a partir de un valor inicial, que lo pusimos en 0, entonces el primer valor ya me lo pisen, me lo va a cambiar. Esto se ejecuta 10 veces, lo que está contenido dentro del ciclo, lo que se ejecuta 10 veces, y al final se muestra la edad máxima, ¿sí? Entonces, a ver que me perdí el chat. Ah, todo bien, bárbaro. Entonces, por eso vamos a usar las dos formas de verlo. En el código podríamos traducir esto de esta otra manera, digamos, ¿no? La diferencia del código más importante es que está encerrado dentro de estas llaves y que tengo que declarar las variables. Después, las instrucciones son similares. El for, como recién lo explicaba Ángel, lo ponemos de esta manera. Y los límites que en el diagrama están dados por el recuadro, en el for, en el lenguaje, lo tenemos con las llaves. ¿Sí? Profe, Sí, señor. el for siempre tiene ese modelo de escribir, no cambia nunca, ¿no? ¿Cómo? ¿Esta escritura, así decís? Sí, el for. Si cambia alguna vez o siempre se escribe igual. En el lenguaje nuestro siempre se escribe así, con estos tres valores. Fíjate que tanto en el diagrama como en el código necesitamos estas tres instrucciones, que es lo que garantiza que se repita una cantidad de veces. ¿Sí? Lo que puede cambiar es el valor con el que arranca
el valor con el que termina, de cuánto en cuánto incrementás, e incluso puede cambiar la variable que usás. No siempre tiene que ser la i, puede ser la que vos quieras, pero la estructura es la misma siempre. Acá pone lo que a vos se te ocurra. Fíjate que hay algunos ejercicios que a veces contamos hacia adelante, después vamos para atrás. Esta es la forma más común, más sencilla. En otros lenguajes de programación esto está simplificado. Dice de una variable de tal valor a tal valor y a la miércoles. No hay tanto vueltas como la tenemos dentro del lenguaje C. ¿Sí? Pero no hay otra forma de representar el ciclo exacto en el lenguaje nuestro que no sea esta. ¿Seguimos? ¿Sí? Bien. También puede pasar que yo al principio no sepa la cantidad de alumnos. En el ejercicio de recién decían que eran 10. Entonces yo directamente puse el valor 10 como tope de mi for. Ahora, ¿qué pasa si yo no sé de antemano? Cuando lo estoy haciendo, porque lo quiero hacer para cualquier curso, no un curso de 10. Entonces, tengo la opción de que se ingrese esa cantidad, ¿sí? Y uso una variable con un valor asignado previamente para el límite de mi ciclo. Y ahí repito el código igual que como habíamos visto recién. Fíjense que el límite entonces tiene que ser un número. Ahora, ese número puede estar dado por un número en formato número o puede ser en una variable que contenga un número consistente, un número conocido, un valor que previamente se le haya asignado algo. ¿Sí? Esta es la representación en el código, digamos. ¿Sí? Lo que cambia es esto también, solamente el ingreso del valor y después el desarrollo del algoritmo es exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer esto pero no sé cuántos son? No sé, ni me hablan de una cantidad fija, ni me hablan de una cantidad que se ingresa al principio. Me dicen, hacemos un programa para calcular un valor de dado máximo, y nada más. Entonces, sé que voy a tener un conjunto de instrucciones que se repiten, no van a ser las instrucciones, no vamos a poder el ciclo for porque no sabíamos. A ver, con una escritura de salida, a ver, ¿qué es? No, es una... Acordate que esta, la que tiene cuña para adentro es entrada, ¿no? La de salida es al revés, justito. Por las dudas. Ingreso el valor de SA y lo uso para el límite de acá. Bien. Entonces, decíamos, si yo no sé, necesito de alguna manera hacer que el programa se termine. ¿Sí? Se van a repetir las instrucciones, pero tengo que establecer, tengo que usar este ciclo inexacto y tengo que establecer lo que se dice una condición de fin. ¿Sí? En el diagrama vamos a representar el ciclo inexacto de esta manera. Un rectángulo que va a contener las instrucciones a repetir y en la parte superior otro rectángulo más chiquitito donde va a haber una proposición lógica a evaluar que es la que va a determinar si se repite o no las instrucciones que están contenidas acá. ¿Sí? Solemos decirle que esta proposición lógica, que puede ser lo que ya ustedes conocen de la decisión simple, que conocen también que usábamos un metido adentro, una proposición dentro del for, y puede ser una proposición simple o puede ser cualquier conjunto de proposiciones conectadas mediante los conectores o los operadores lógicos AND y OR que hemos visto. ¿Sí? Entonces, la sintaxis que tiene en nuestro lenguaje es esta. While en el inglés quiere decir algo así que mientras, ¿no? Mientras
esto de acá sea verdadero, se van a ejecutar las instrucciones que tengo acá adentro. Y como siempre hay un par de llaves que marcan lo que forma parte de esa estructura repetitiva. Lo mismo pasaba en el for, ¿no? El for, los 3 valores que tenía y las llaves. El while, la proposición que es una sola acá, solamente una proposición, y las llaves. ¿Sí? Entonces, una posibilidad de resolver el ejercicio que estamos conversando es establecer como condición de fin, esto es cuando el programa termina, cuando se ingresa un valor de edad igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos ingresando edades, valores de edades, y hacemos que cuando aparece un valor de edad 0, que no cuenta, no puede haber una edad de un curso, alguien que tenga 0 años de edad. ¿Sí? Y lo usamos como para que cambie la proposición lógica, cambie de valor lo que estamos analizando y el programa se termine. Entonces, la forma de representación dentro de nuestro lenguaje de diagrama de flujo sería: pedimos el ingreso de la edad, ingresamos la edad y establecemos un valor de comparación y nos preguntamos, mientras la edad sea distinto de 0, hacemos la comparación entre la edad ingresada y el valor máximo. Si consigo un nuevo valor máximo lo cambio y vuelvo a pedir el ingreso de la edad, ¿sí? Y esto se repite hasta que esta que está acá arriba, esta proposición que se evalúa, fíjense que acá esta instrucción se choca con el límite del while. Así que lo que hace es bien y se pregunta qué pasa con edad. Edad. Cuando deje de ser verdadero, edad va a ser verdadera siempre, esta proposición va a ser verdadera mientras que la edad sea distinta de 0. Cuando yo pongo el 0 acá, esto se corta y la ejecución sigue afuera del while. En nuestro caso, lo único que tenemos afuera del while es la instrucción que muestra por pantalla cuál es el valor máximo que encontramos, que lo calculamos acá adentro. ¿Sí? Entonces, si estuviera en el programa, si quisiera cortar con el ciclo, tendría que dar 0 como valor de la edad. Exactamente. Después lo vamos a hacer en el código para que lo vean. Ahora les voy a mostrar, vamos a ver cómo es en general y después lo vamos a hacer con este y varios ejercicios para mostrar, digamos, cómo funciona en realidad más allá de la representación. ¿Sí? Fíjense, de nuevo, ingresamos un valor de edad, chequeamos que ese valor sea distinto de 0. Si el primer valor de edad es 0, nunca va a entrar. Se raja. Si ese valor de edad es distinto de 0, va a hacer las comparaciones, va a seguir pidiendo el ingreso de edad y se va a mantener acá adentro hasta que aparezca un valor 0 y luego de eso le informa. ¿Sí? La representación en código vendría a ser esta. ¿Sí? Tenemos la condición del while y entre las llaves tenemos primero un ingreso acá afuera, ¿ven? El ingreso de edad acá. Luego de eso, chequeo el valor ese de edad, que sea distinto de 0, y voy analizando los valores de edad ingresados para quedarme con el máximo. Acá está mal, ¿sí? Bueno, después lo arreglo. Acá es Emax. Vamos trabajando con esto, y al final esto, cuando este valor se hace 0, se corta. Esta es una de las formas en la cual vamos a encontrarnos y que usamos bastante en nuestros ejercicios, esto de el while manejado por un valor que obtenemos directamente de uno de los valores de ingreso. ¿Sí? En este caso el único. Ahora, tanto en el ciclo while como en el ciclo for, nosotros vimos que hay variables que lo controlan.
no hay nada mágico que determine su repetición, sino que hay variables y proposiciones lógicas que deben ser analizadas para ver si el ciclo vuelve a repetirse o no. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, tenemos que garantizar de que nosotros hablamos de valores consistentes, digamos, ¿no? De valores que no sean, que sepamos de qué se trata, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos esta modificación a nuestro ejercicio, ¿qué cambié yo acá? Cambié que ahora, cuando el programa arranca, tanto sea en el diagrama o en su representación, o en todo está mal esto. Entonces, ¿yo puedo saber cuál es el valor de edad acá? No tengo ningún valor de edad. En realidad ustedes saben que las variables tienen valores. El asunto que yo no sé, porque todas las variables arrancan con lo que contiene la memoria en ese lugar. Y ese valor puede ser cualquier cosa. Entre otras cosas puede llegar a ser un 0. Por lo tanto, este programa nunca entra y se termina directamente. Y aunque sea una posibilidad en miles de qué pasa, yo no puedo garantizar de que no sea esto un 0, digamos, por lo cual el programa no funcionaría nunca. Así que entonces, si yo no quiero hacer el ingreso afuera, que es una de las formas de representar, tendría que a este valor de edad asignarle algo que fuerce a que el ciclo empiece, digamos, ¿cierto? Que es lo que yo hice en el ejemplo que sigue. Puse un valor de edad. ¿Qué valor de edad? Cualquiera, el que se te ocurra. 800, 7400, 11.000, lo que sea. Un valor de edad que garantice que lo que contiene la variable sea distinto de 0. Con lo cual, entra el ciclo y pide el valor de edad y sigue haciendo el mismo algoritmo que hacíamos antes, ¿sí? Son las dos alternativas que tenemos. Ingreso, le asigno un valor, ojo que este valor no puede ser usado para hacer ningún cálculo, porque es un valor que es inmediatamente pisado. Fíjense, el valor lo único que hace es para que esto ingrese y después se pisa con lo que tenemos acá. Acá puedes usar lo que quieras, puedes armar las proposiciones lógicas, como les dije, que se te ocurran. Edad distinto de 0 y la edad máxima menor a 10.000, lo que sea. No hay ninguna limitación, ¿sí? Entonces, vamos a ver si podemos terminar con antes del receso, así ya la próxima directamente vamos al código a hacer las cosas, ¿sí? En las estructuras de repetición del ciclo exacto, las posibilidades de que el ciclo corte puede ser, como vimos recién, directamente del valor de una de las variables que se ingresa, o de varias de ellas, o del resultado del análisis de los datos que estamos procesando. No sé, supónganse que ustedes tienen una estructura de control de determinada instalación. Esa instalación tiene asociado un conjunto de sensores y un aparato, digamos, una computadora que controla. Entonces, la computadora va chequeando los valores del sensor y dice, mientras la temperatura sea menor a 14, tú sigue andando todo. Cuando la temperatura sube de 14, dispara algo que corta todo, ¿sí? O supónganse que analiza determinadas fallas y admite que pueda haber una falla, pero no dos, como sería el ejemplo digamos, ¿no? Esta es lo que veníamos viendo recién, ingreso afuera, ingreso adentro, o valor de variable y ingreso primero. Y la otra posibilidad es esta otra que está acá, en la que el programa termina, va haciendo la suma de los valores que se ingresan, y termina cuando aparece un segundo 0. Esto podría ser el análisis de un sensor, cuando tira una primera falla, sigue laburando, pero cuando aparece la segunda falla, llama y corta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es preguntarse si el valor es 0. Si es 0, se suma
en esta variable, y fíjense que no es la variable que se ingresa a la que hace cortar el programa de manera directa, sino lo que pasa con ella. Entonces, acá tienen la representación en los dos, vamos a llegar justito. Entonces, a esta variable que la hacemos para que controle nuestro ciclo, la ponemos en 0. Y acá adentro vamos haciendo lo que nos pide el ejercicio. Volvemos en 15, ¿sí? Cuando esto se corte, en 15 retornamos y vamos a hacerlo en código. Ingresamos el valor, vamos sumando. Si el valor ingresado es 0, incremento esta variable, y así hasta que aparezca en este caso una segunda vez, que hace que el programa se corte e informe el valor de la suma. ¿Estamos, gentes? Anótense todas las preguntas. Eso es distinto, exactamente, sí, es distinto. Todas las preguntas que en 15 volvemos y vamos a hacer esto, funcionarlo en el lenguaje de programación C y C++. Siempre va el signo de admiración primero. Así es. Bueno, entonces cortamos acá y volvemos en 15, ¿sí? Hasta luego.